tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy es 12 de abril del 2024 y ya es el tercer y último encuentro tecnoformativo por lo que queda de este trimestre en la unidad curricular Derechos de la Niñez y Adolescencia. Hoy vamos a hablar un poquito pues de las instituciones familiares y bueno, con eso concluimos el programa académico en el cual pues les he invitado a ustedes a que de manera autodidacta pues profundicen todos estos aspectos de la ley, de estas instituciones, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un repaso de los órganos administrativos de protección integral, que son el Consejo Nacional de Derechos de los Niños y Adolescentes, los consejos municipales de derechos y los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Esos son los órganos administrativos como tal. Los órganos judiciales abarcan el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública. Y los órganos jurisdiccionales son los tribunales de protección, la sala de casación social y bueno, todos aquellos pues que coadyuvan en el sistema de administración de justicia. Dentro de los órganos jurisdiccionales, recuerden que la jurisdicción, en este caso particular, está contenida en el artículo 173 de la LONNA y dice que los corresponde a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y a la sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión conforme a lo establecido en el título de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, las leyes de organización judicial y su reglamentación interna. Recuerden que la jurisdicción pues viene de dos vocablos latinos, juris, que es derecho, y dictio, que es dicción, decir el derecho. ¿Quiénes tienen la facultad de decir el derecho? Bueno, en este caso, los operadores de justicia conformada pues por los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes y la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a la competencia de los tribunales de protección, eso está en el artículo 177 y pues abarca diferentes parágrafos, entre ellos la competencia dirigida a los asuntos de familia de naturaleza contenciosa como la filiación, la privación, restitución y extinción de la patria potestad, el otorgamiento, la modificación y restitución del ejercicio de la responsabilidad de crianza o de custodia, la fijación, ofrecimiento para la revisión, en todo caso, de la obligación de manutención, la fijación y revisión del régimen de convivencia familiar, las negativas o desacuerdos de autorizaciones para viajar dentro o fuera del país, las negativas o desacuerdos para autorizaciones de residenciarse dentro y fuera del país, la colocación familiar, adopción y nulidad de adopción, divorcio, divorcio, nulidad de matrimonio y separación de cuerpos, divorcio, nulidad de matrimonio y separación de cuerpos, inclusive liquidación y partición de la comunidad conyugal, cualquier otro fin de naturaleza contenciosa. Y también pues nos encontramos con los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entre ellos está la administración de los bienes y representación de los hijos e hijas, el procedimiento de tutela, tutores, curadores, protutores y miembros del Consejo de Tutela, las curatelas, las autorizaciones requeridas para el matrimonio, las autorizaciones requeridas para padres, tutores, curadores o curadoras, las autorizaciones para separarse del hogar, la separación de cuerpos y divorcio, la homologación de acuerdos y liquidación y participación, partición de la comunidad conyugal, la ratificación y nulidad de partidas o de actas de nacimiento relativas también pues, al estado civil de los niños, niñas y adolescentes, los títulos supletorios, los justificativos para perpetua memoria, cualquier otro de naturaleza de jurisdicción voluntaria. También pues observamos que están los asuntos provenientes y actos administrativos de los consejos municipales. Entre ellos, esos asuntos, pues bueno, también le corresponde a los tribunales de protección y están la disconformidad con las decisiones, actuaciones y actos administrativos de los consejos municipales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la disconformidad con las medidas impuestas en los consejos municipales de derechos de niños, niñas y adolescentes, la abstención de los consejos municipales, en los casos de que pues, bueno, también se abstenga de tomar algún tipo de resolución, inclusive por parte de los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes, cualquier otra naturaleza afín. Y también pues se establece en el mismo artículo 177 los asuntos patrimoniales de trabajo y otros asuntos
como las demandas patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos del procedimiento, las demandas laborales en las cuales los niños, niñas y adolescentes son legitimados o también activos o sujetos pasivos de ese procedimiento, las demandas y solicitudes no patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso, las demandas y solicitudes en las cuales las personas jurídicas constituidas exclusivamente por niños, niñas y adolescentes sean legitimados sujetos activos o pasivos en el procedimiento y cualquier otro de naturaleza afín que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados, activos o pasivos en el proceso. Igualmente, pues la acción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes contra hechos, actos o omisiones de particulares, órganos e instituciones públicas o privadas que amenacen o violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa pues es la competencia establecida en el artículo 177. De ahí nos encontramos pues diferentes atribuciones, inclusive, y bueno, empieza también a verificarse y a determinarse la constitución de los equipos multidisciplinarios dentro de los mismos tribunales de protección, cuáles serían pues las atribuciones de esos equipos multidisciplinarios. Los equipos multidisciplinarios pues o cada tribunal debe contar con un equipo multidisciplinario que coadyuve en ese desenvolvimiento y en las diferentes resoluciones que el tribunal emite y que son necesarias pues para la mejor evolución de los niños, niñas y adolescentes en estos procesos, sobre todo los contenciosos, donde pues bueno, las estructuras familiares han sido quebrantadas o divididas por alguno de los padres y los niños necesitan de una u otra forma que las orienten, ¿no? A nivel familiar, a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico. Pues estos equipos multidisciplinares están prestos para coadyuvar en ese desenvolvimiento y, bueno, apoyar al niño, niña, adolescente en su proceso de evolución y que no sea esa ruptura una marca muy fuerte para que ese niño, niña y adolescente no evolucione. Igualmente, pues indica cómo debería ser el ambiente físico de dotación de los tribunales de protección. Luego nos encontramos con las entidades de atención, que recuerden que las entidades de atención, hay entidades de atención para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y entidades de atención propiamente para el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. Estas entidades de atención están definidas en el artículo 181 y me indica que son instituciones de interés público que ejecutan proyectos, medidas y sanciones. Estas pueden ser constituidas a través de cualquier forma de organización o asociación pública o privada o mixta que permita la ley. Las entidades de atención creadas por organismos del sector público son públicas pues a los efectos de la ley. Y me indica que efectivamente las entidades de atención del sistema rector para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes solo ejecutan las medidas de abrigo y colocación las cuales son dictadas por la autoridad administrativa o judicial según sea el caso. Y están las entidades de atención del sistema de responsabilidad penal de adolescentes que solo ejecutan la sanción socioeducativa de semilibertad y privación de libertad dictada por la autoridad competente. Recuerden que en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, estas entidades de atención pues son centros efectivamente de reclusión donde va a pernoctar el adolescente que ha sido sometido a una privación de libertad como sanción o que está siendo investigado y que como producto de la investigación pues son delitos graves y debe permanecer detenido hasta que se esclarezca, bueno, su responsabilidad en ese hecho delictivo. Una vez pues el adolescente sea declarado penalmente responsable, si se le impone una medida de privación, va a ser cumplida dentro de esa entidad de atención y bueno, si se le impone una sanción también de semilibertad, va a ser cumplida dentro de esa entidad de atención. Está, pues, bueno, la responsabilidad de las entidades de atención, que esas son como formas de una u otra administrativas, ¿no? Pero pues van de la mano con el Ministerio del Poder Popular para servicios penitenciarios. En el caso de la responsabilidad penal de adolescentes, en el área del sistema rector, pues me indica solamente cuáles son las medidas en las que los niños, niñas, adolescentes pueden pernoctar en esas entidades de atención, colocación, abrigo y bueno, sí, son pues niños, niñas, adolescentes que no tienen una estructura familiar consolidada, ¿no? Pero todo eso pues se va a verificar y se verifica inclusive por el equipo multidisciplinario de los tribunales de protección.
Las entidades de atención, bueno, tienen ciertos principios como la preservación de los vínculos familiares, no separación de grupos de hermanos y hermanas, estudio personal y social de cada caso, que inclusive pues ellos cuentan con especialistas en cada entidad de atención también internamente que van a hacer ese tipo de diagnóstico, tanto en el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes como en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. De ahí nos encontramos hacia adelante los del artículo 186. ¿Cuál es la reforma o la forma de registrar estas entidades de atención, su inscripción en los programas, cómo se modificaría una entidad de atención, los requisitos para la inscripción de los programas, la denegación de la inscripción, cuál es el tiempo una vez denegada la inscripción para la entidad de atención para volverlo a solicitar? Estas entidades de atención también son inspeccionadas por las autoridades competentes, Defensoría del Pueblo y demás órganos judiciales y jurisdiccionales también, para verificar, bueno, la forma como están cumpliendo sus funciones, sus atribuciones y la forma como en todo caso pues está tratando a esos niños, niñas, adolescentes, independientemente del sistema en que estén amparados o en el sistema que los absorbió, sea en el caso de esos sistemas de protección, porque son niños, niñas, adolescentes que efectivamente no tienen una estructura familiar consolidada, que son niños pues que no tienen padre ni madre o teniéndolos pues han sido abandonados, o el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que son aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Posteriormente, pues nos encontramos con lo que es la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente, sus formas, atribuciones, eso está contenido en el artículo 201 y me indica que es un servicio de interés público que en cada municipio debe ser organizado por la alcaldía. No me voy a detener en esto porque pues ustedes de forma autodidacta deben revisar cuáles son las características de las defensorías de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, pues es de hacer notar que es un órgano o un servicio de interés público y que debe estar organizado por cada alcaldía, eh, o sea, de la ciudad del estado, ¿no? Sus tipos de servicio, entre otras cosas, orientación y apoyo interdisciplinario, atención a casos que meriten la imposición de medidas de protección o que constituyan infracciones de carácter civil, administrativo o penal. Eso, entre otras de las atribuciones que tiene la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente, en la misma ley indica la forma de registrar una defensoría, los requisitos para su registro, el procedimiento, la denegación del registro, la vigencia del registro. Todo eso pues también está contenido dentro de la misma ley, la inspección y medidas que también pues son objeto de inspeccionar esas defensorías, eso sucede como tal, ¿no? Luego nos encontramos también las infracciones y sanciones en cuanto cuando hayan sido violentados algunos intereses de los niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, la violación del derecho a la identidad. Eso está contenido en el artículo 224, que el padre, la madre, el representante y el responsable que no asegure al niño adolescente su derecho a ser inscrito o inscrita y a obtener sus documentos de identificación en el plazo que establece la ley, a pesar de haber sido requerido, por ello será sancionado con una multa de 15 unidades tributarias a 45 unidades tributarias. Esas son las infracciones y sanciones por algunas omisiones en todo caso o acciones que pues les pueden generar un grave daño a ese niño, niña, adolescente, ¿no? Igualmente, pues está la violación de confidencialidad, la violación de confidencialidad en las audiencias, la violación de la confidencialidad en un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque, bueno, los niños, niñas, adolescentes, como son personas en desarrollo, son sujetos plenos de derecho, pues tienen que ser reservados todos sus datos de identificación y no pueden ser identificables por ningún medio. Hoy en día, más con las redes sociales, donde está eso en auge, pues hay que tener mucho cuidado con la información que se coloca allí de niños, niñas, adolescentes o si aparecen niños, niñas, adolescentes en esos medios o en esas redes sociales. Igualmente, pues está el suministro y distribución de material impreso en los casos en que los niños, niñas, adolescentes posean en sus manos o haya material impreso que no apto para niños, niñas, adolescentes, pues también es objeto de sanción, si se verifica de dónde proviene pues ese material impreso. Están pues las formas de multa del artículo 248 en adelante hasta el 252 y aparece luego las sanciones penales
entre otras como la tortura, contenida en el artículo 253, que me indica que el funcionario o funcionaria pública que por sí o por otro ejecute contra algún niño, niña o adolescente actos que produzcan graves sufrimientos o dolor con el propósito de obtener información a la víctima o de un tercero, será penado con prisión de 1 a 5 años. Aquí ya establece tipos penales que encuadran dentro de un hecho o una actuación realizada por un adulto, pero en detrimento pues de un adolescente o de un niño o niña, ¿ok? Igualmente, pues está el trato cruel o maltrato, contenido en el artículo 254, la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, contenido en el artículo 258, el abuso sexual a niños y niñas, que pues también es un tipo penal, como les indiqué, por aquellas pues personas consideradas sujetos activos imputadas en un procedimiento penal, en detrimento de donde el sujeto pasivo es un niño, niña o adolescente. Igualmente el abuso sexual a adolescentes, el suministro de armas o municiones, el suministro de fuegos artificiales, el uso de niños, niñas, adolescentes para delinquir, que esto con la caución de la reforma del año 2015, pues es bastante grave para aquellas personas que mayores de edad utilizan a adolescentes o a niños para delinquir y pues tiene una pena bastante alta y me indica que quien comete un delito en concurrencia con un niño, niño, adolescente, o sea, determinador o determinadora del delito, será penado con prisión de 20 a 25 años. O sea, es una pena bastante alta. Recuerden que en Venezuela, pues no hay penas perpetuas o ningún tipo de pena mortal. El máximo de una pena en Venezuela es hasta 30 años y bueno, esto tiene una pena bastante alta de 20 a 25 años, 20 como término inferior y 25 como término superior y a eso pues también se le puede extraer un término medio que es la suma de los dos términos, el inferior y el superior dividido por la mitad. También está el tráfico de niños, niñas, adolescentes, el lucro por entregas de niños, niñas, adolescentes, el desacato a la autoridad, falso testimonio, omisión de registro de nacimiento y demás. Y están, bueno, posteriormente las acciones de protección, entre ellas, pues, bueno, me indica los tipos de acciones de protección, pero también me las define y me define que la acción de protección es un recurso judicial contra hechos, actos o omisiones de particulares, órganos, instituciones públicas o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de los niños, niñas, adolescentes. Recuerden que los niños, niñas y adolescentes están amparados y tienen principios y garantías por ser sujetos plenos de derecho y que estas acciones de protección pues se pueden generar en el momento que se verifique alguna amenaza o violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Su finalidad, pues efectivamente, que el Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes haga cesar la amenaza u ordene, en todo caso, la restitución del derecho mediante la posición de obligaciones de hacer o de no hacer. Las instituciones legitimadas para ejercer la acción judicial de protección son el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de los Derechos y consejos municipales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las organizaciones igualmente constituidas por lo menos con 2 años de funcionamiento relacionadas con el asunto de acción judicial netamente de protección. Su competencia, pues es competente para conocer la acción de protección como tal, el Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿ok? Una vez se verifique que exista una posible amenaza o que ya esté la amenaza materializada. Luego nos encontramos con los procedimientos administrativos, que eso es parte ya del área pues, civil, de la materia que ustedes posteriormente van a ver o ya la vieron, procesal civil y derecho civil, la parte administrativa y también está pues los procedimientos judiciales, que también eso es parte del derecho civil y procesal civil. La forma pues tanto sustantiva como objetiva de los procedimientos más en el área civil que tiene pues su forma de aplicación aparte. De aquí nos encontramos, bueno, ya con la parte de lo que es las instituciones familiares propiamente, es su forma de constitución. La misma ley pues me indica cuáles serían las instituciones familiares, entre ellos pues bueno, la familia de origen, que está contenida en el artículo 345 y bueno, se entiende en todo caso por familia de origen la que está integrada por quién, el padre y la madre, o por uno de ellos y sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el
cuarto grado de consanguinidad. La unidad de filiación, pues los hijos e hijas, independientemente de cuál fuera su filiación, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con relación a su padre y a su madre. Luego de ahí, del 345, que es donde me indica lo que es la familia de origen, nos encontramos también lo que es la patria potestad, que está establecida en el artículo 347 y me indica que o se entiende por patria potestad el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado ¿qué? La mayoría de edad o la mayoría, que tiene por objeto el cuidado y desarrollo y educación integral de los hijos e hijas. La patria potestad pues comprende la responsabilidad de crianza, la representación y la administración de los bienes e hijos e hijas sometidos a ello. La titularidad y el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos comunes habidos durante el matrimonio. Eso está establecido en el artículo 349 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Algo muy importante que deben saber es que hay formas de privación de la patria potestad. El padre o la madre o ambos pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos o hijas cuando los maltraten física, mental o moralmente, los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza de los derechos fundamentales del hijo o hija, incumplan los deberes inherentes a la patria potestad, traten de corromperlos o prostituirlos o fueren conniventes en su corrupción o prostitución, abusen de ellos o ellas sexualmente o los expongan a la explotación sexual, sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas u otras formas graves de maltratos o de fármacos o de dependencia de este tipo de sustancias que pudieran comprometer pues la seguridad, la salud o la moralidad de los hijos o hijas, aun cuando estos hechos no carguen sanción penal o no pudieran acarrear sanción penal para su autor o autora, sean condenadas o condenados por hechos punibles cometidos contra el hijo o la hija, sean declarados entredichos o entredichas, se nieguen a prestarles la obligación de manutención, inciten o faciliten o permitan que el hijo o hija ejecute actos que atenten contra su integridad. Ay, perdón. Ajá. Inciten o facilitan o permitan que el hijo o hija ejecute o atenten actos que puedan afectar su integridad mental o moral o inclusive pues física, ¿no? El juez o jueza entenderá la gravedad, o sea, atenderá esa gravedad, reiteración o arbitrariedad y habitualidad de los hechos para en todo caso poder generar esa privación de la patria potestad. Lógicamente que para generar la privación de la patria potestad, pues tiene que haber una resolución y una resolución omitida pues por el tribunal competente, ¿no? Igualmente, pues se puede restituir la patria potestad, eh, entonces se solicita igualmente y pues bueno, el tribunal y los órganos competentes verificarán si es posible o es viable la restitución de la patria potestad. Y también está la forma de extinción de la patria potestad, que se extingue la patria potestad cuando en la mayoría del hijo o hija, la emancipación del hijo, el hijo o la hija, la muerte del padre o de la madre o de ambos casos, la reincidencia de cualquiera de las causales de privación de la patria potestad eh, previstas en el artículo 352 y el consentimiento legal para la adopción del hijo o el hijo cuando se trate de la adopción de hijo o hija por el otro cónyuge. Esas son las formas de extinción de la patria potestad. Y me habla de que la competencia judicial de la privación, la extinción y la restitución de la patria potestad deben ser decididas por quién, por el Tribunal de Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes, siguiendo para ello pues el procedimiento previsto en la misma ley. Posteriormente, pues nos encontramos con la responsabilidad de crianza, que comprende el deber y derecho compartido, muy importante esto, deber y derecho compartido igual e irrenunciable del padre y de la madre de que amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente, muy importante eso, afectivamente a sus hijos e hijas como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren
su dignidad, derechos o garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivo físico, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. Este artículo es sumamente importante porque me indica que el padre y la madre tienen derechos y deberes compartidos y solidarios, y que el deber no solamente está en propenderle materialmente todo lo que el hijo o la hija necesite, sino también a nivel moral, a nivel de amor, de atención, de afectividad. Son derechos compartidos. Muchas veces nos encontramos con que el padre o la madre, el que se haya ido de la casa, pretende que con solamente facilitarle o aportarle todo lo que ese hijo o hija necesita ya es suficiente de manera material. No, también tiene que darle ese afecto, ese amor, esa atención. A los fines de que bueno, que efectivamente pues ese niño, niño, adolescente, su proceso de evolución no lo marque, no deje una huella negativa, y que sea un hombre o una mujer, pues bueno, proactiva. Sin embargo, pues no, no es la generalidad, ¿no? Independientemente de que el niño, niña, adolescente, pues viva en un hogar donde él está desestructurado, porque bueno, efectivamente, pues tampoco se puede obligar a que los padres y las madres estén unidos si ya no hay amor, bueno, que el niño pueda tener un problema. O sea, todo va a depender tanto individual, pero muy importante, pues esa responsabilidad de crianza, y que quien se quede con el hijo lo vaya orientando, que le indique que, bueno, independientemente de que sus padres pues ya no vivan juntos, lo siguen amando, a inculcarle todos esos valores de afecto para que, bueno, no hagan una marca negativa en su proceso de desarrollo, en su proceso de evolución. Y que, bueno, independientemente de que exista esa estructura, pueda desenvolverse en la sociedad de manera armónica y pacífica, y que sea un hombre y una mujer de bien y proactivo para, pues, no solo para la sociedad donde vive, sino para el mundo entero, ¿no? Y para él personalmente. Pero pues todo eso depende no son de los padres, bueno, principalmente de la parte de educación, y muy individuales de esa forma de surgir, ¿no? Pero lógicamente que hay que irlo regulando, regulando desde que ese niño está en su proceso de evolución y desarrollo, que es muy importante el amor, y no solamente el amor para los niños, el amor en general para todas las personas. O sea, es importante para nosotros sentir atención, afectividad y bueno, amor, ¿no? Amor, o sea, que nos sintamos queridos, que sintamos amor inclusive por lo que hagamos, por lo que hacemos, en nuestros procesos de estudios, en nuestros procesos de enseñanza. Hay que ponerle amor a todo lo que hacemos, ¿ok? Bueno, ese artículo pues siempre me ha gustado, y siempre pues comparto la forma de observarlo, porque el legislador pues fue bastante claro en indicar, o sea, que el derecho de amar, padre y madre, amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente. O sea, vuelve y lo recarga. Empieza con amor y también termina con afecto. Ajá. Bueno, también está pues las medidas de responsabilidad de crianza, que ustedes pues tienen que profundizar en todos aspectos. Luego nos encontramos con la obligación de manutención en el artículo 365, que eso también es muy discutido y se da mucho en esta materia de protección de los niños, niñas y adolescentes. La obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia, atención médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño, niña, adolescente. Eso está del artículo 365, y precisamente, bueno, es ese sustento, ¿no? Ese sustento material y de atención inclusive médica y de recreación que debe propendérsele a los niños, niñas, adolescentes. Las personas obligadas de manera subsidiaria, bueno, si el padre o la madre en todo caso han fallecido o no tienen los medios económicos o están impedidos para cumplir la obligación de manutención, esta recae en hermanos o hermanas mayores del respectivo niño, niño, adolescente, de los ascendientes por orden de proximidad y los parientes colaterales hasta tercer grado. La obligación puede recaer asimismo sobre la persona que represente al niño, niña, adolescente a falta del padre y de la madre, o sobre la persona a la cual le fue otorgada la responsabilidad de crianza. Están igual los elementos para la determinación de la manutención, la oportunidad de pago, el convenimiento, los legitimados activos.
la responsabilidad solidaria, la extinción. La obligación de manutención se extingue por la muerte del obligado o obligada del niño, niño, adolescente, beneficiario o beneficiaria de la misma, por haber alcanzado la mayoría el beneficiario o beneficiaria de la misma, esas son pues las dos formas básicas de efectivamente extinguir la manutención, sobre todo por la mayoría, ¿no? Ya en el momento que pues que cumple la mayoría de edad. Y luego pues nos encontramos con la convivencia familiar en el artículo 385 que me indica que el padre o la madre que no ejerza la patria potestad o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de custodia del hijo o no tiene el derecho a convivencia familiar, el niño y niña tienen el mismo derecho pues de una otra forma a esa convivencia familiar, ¿no? O sea, independientemente de la su estructura que posean en ese momento. Están las autorizaciones para viajar, que esos son procedimientos administrativos y pueden ser de carácter judicial o netamente por el Consejo de Protección, dependiendo de la forma en que viaje ese niño, niña, adolescente. Está la familia sustituta en el artículo 394 también, que se entiende por familia sustituta aquella que no siendo la familia de origen, acoge por decisión judicial a un niño, niña, adolescente privado permanente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer del padre y de la madre o porque estos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la responsabilidad de crianza. Bueno, con eso pues terminamos ya el programa académico. Los invito a que igual pues profundicen. Vamos a hablar de la colocación familiar. Me quedan 8 minutos. La colocación familiar, que también es una institución procesal de esas, a su vez, instituciones procesales familiares. Y la colocación familiar contenida en el artículo 397, 6, pues tiene su forma, ¿no? Para otorgarse. Me indica que la colocación familiar o en entidad de atención tiene por objeto otorgar la responsabilidad de crianza de un niño, niña, adolescente de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo. La responsabilidad de crianza pues debe ser entendida de acuerdo a lo que ya indicamos de la forma de proceder que tiene que ser de manera solidaria, ¿no? Además, la responsabilidad de crianza pues puede conferirse a la representación del niño, niña, adolescente para determinados actos. Posterior de ella, pues ya vienen los procedimientos propiamente, inclusive el procedimiento de adopción. Me indica que es la adopción, que es una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño, niña, adolescente apto para ser adoptado o adoptada por una familia sustituta, permanente y adecuada. Tiene las formas para, pues, cuál sería el procedimiento de adopción, que eso pues ya también le compete al área civil y de procesal civil de sus otras materias que son, pues van a ser desarrolladas en el transcurso de su carrera. De ahí en adelante ya es la parte pues procedimental de eso y posteriormente pues bueno, cómo son los procedimientos, ¿no? El procedimiento ordinario en la parte del Sistema Rector Nacional de Protección Integral del Niño, Niña, Adolescente, cómo sería la demanda, los requisitos de la demanda, la notificación, que eso ya es parte, como le indiqué, adjetiva procedimental del área civil. Y luego del artículo 526 en adelante, pues está el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que también forma parte del derecho penal y del derecho procesal penal. Y que, bueno, la responsabilidad penal de adolescentes va dirigida a aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal y que quienes son imputables para ser considerados en un momento dado si cometen un hecho delictivo y ser declarados penalmente responsables por razón de edad, los que tengan 14 años y menos de 18. Menos de 14 años no son o no pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos, se le aplicarían medidas de protección, que fue las medidas de protección que vimos al inicio de las clases, inclusive pues la primera o la segunda clase que hablé de las medidas de protección, en el caso de adolescentes o niños, niñas que pues cometan hechos delictivos pero que sean menores de 14 años, que no pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos. Y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes pues tiene las mismas fases del proceso de adultos, o una fase preparatoria de investigación, una fase intermedia, una fase de juicio, una fase de ejecución, y los recursos son iguales a los de jurisdicción ordinaria, solamente que cambian un poco en cuanto a los lapsos para su interposición.
Igualmente, pues las fases, al igual que jurisdicción ordinaria, son las mismas, pero en el fondo, pues cambian ciertas instituciones propias del sistema de justicia penal juvenil venezolano. Bueno, la frase para la actividad ya 4 que nos queda es, los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados, son la alegría de vivir. Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados, son la alegría de vivir. Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados, son la alegría de vivir. Esto lo dijo María Teresa Calcuta, de Calcuta, María Teresa de Calcuta. Bueno, fue un placer haber compartido estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. Gracias a Ariadna Angeli, que está pues conectada el día de hoy. Y bueno, pues los invito a que todas estas instituciones las profundicen de manera autodidacta y bueno, ante cualquier inquietud, novedad, sugerencia que me quieran indicar, ya saben cómo se pueden comunicar conmigo en el aula virtual y bueno, estoy presta y a su disposición para compartir y hacer ese feedback académico. ¿Ok? Bueno, fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en otra oportunidad o en otro trimestre. Cuídense y Dios los bendiga. Chao.